Buenas. En este video vamos a ver la solución del ejercicio 1 del práctico 1. La letra que nos presenta el ejercicio es todo esto, que está aquí. Vamos a comenzar desde el principio. Dice, el Ministerio de Salud Pública desea mantener un sistema de información relativo a hospitales. Lo que se desea modelar consiste en... Y bueno, a partir de ahí nos entrega los nombres de cada una de las entidades que van a formar parte de este DER, que son todas estas, ¿no?, que están hasta aquí, los atributos de cada una de esas entidades, algunos detalles como por ejemplo que este atributo va a ser multivaluado, nos damos cuenta porque termina en S, y cada uno de los atributos determinantes. ¿Por qué? Porque bueno, dice código que lo identifica. Acá lo mismo, cédula de identidad que lo identifica. Bien, cédula y código que lo identifica. Entonces ya tenemos bastante información suficiente como para empezar a armar el DER. Bien, siempre la idea es comenzar a armarlo desde el centro de donde estemos haciéndolo, ¿tá?, hacia los costados. Obviamente a mí no me quedó así de primera. Yo primero que nada voy colocando cada objeto, cada símbolo, y después los voy acomodando a la necesidad o para que quede estético. Bien, bueno, luego de colocar las entidades es que vamos a empezar a leer esta parte para ver de qué forma se relacionan las entidades, o sea, cuál con cuál. Y bueno, algún dato más, ¿no?, como la cardinalidad y algún detalle más. Bueno, dice, cada hospital tiene varias salas. Eso es cardinalidad. Entonces, un hospital se va a relacionar con n salas. Cada una de ellas pertenece a un solo hospital. Cada una de las salas se va a relacionar con un hospital. ¿Tá? Y el nombre de la relación, bueno, que tenga que ver con la realidad. En este caso puse tiene, porque dice tiene. ¿Bien? Cada hospital tiene, y por eso puse ese nombre. Bueno, pues dice, en distintos hospitales pueden haber salas con el mismo código. Y hay un detalle no menor, muy importante, porque por un lado, cada sala se va a identificar por medio del código, lo dice la letra. Pero al mismo tiempo, no podemos hacer que cada sala sea única dentro de la base de datos. Porque, por ejemplo, la sala con código 1, ¿sí?, solo podría estar una vez sola. Pero si la letra nos dice que en distintos hospitales pueden haber salas con el mismo código, quiere decir que en distintos hospitales va a haber sala 1, sala 2, sala 3, sala 4. Entonces se va a tener que repetir. Y para poder resolver esta situación o situaciones idénticas a esta, es que existen las entidades débiles. Es por eso que transformé a sala en entidad débil, ¿tá?, por medio de tres representaciones gráficas. Una de ellas es hacer que el o los atributos determinantes queden subrayados, punteados, como está ahí. Otro es obligar a que cada una de las salas se relacione con cada hospital, o sea, esté relacionada sí o sí por lo menos con un hospital. Para eso está el símbolo de totalidad, que está diciendo que todos los elementos de este conjunto se relacionan con al menos un elemento de este conjunto. Bien. Y además, por otro lado, la cardinalidad, que acá está diciendo n a 1, que ya venía, la letra ya la decía, pero igual, siempre que haya entidad débil, la cardinalidad termina quedando n a 1. ¿Tá? Resuelto entonces eso, continuamos. Dice, pero esto no puede ocurrir dentro del mismo hospital. O sea, que lo que no se puede repetir es la sala 1 dentro del mismo hospital. No pueden haber dos salas 1 dentro del mismo hospital. No hay problema, eso ya lo resolvimos cuando acá pusimos a código como atributo determinante de sala. Cada médico puede trabajar en varios hospitales. Bien, entonces vemos que médico se relaciona con hospitales y además con esa cardinalidad, que un médico trabaja en n hospitales. Esta letra no nos dice cuántos médicos, o sea, que en un hospital trabajan muchos médicos. Yo lo puse utilizando ese sentido común. Bien. Si en algún momento tenemos que poner una cardinalidad y no la tenemos clara, tenemos dos opciones. O usar sentido común y un poco adivinar lo que se pretende o lo que pretende el cliente,
pero siempre lo más aconsejable es preguntarle al cliente. Bien, alguna información que no nos entregó, lo llamamos por teléfono y le preguntamos. Si estamos en un curso, bueno, le preguntamos al profesor, que es el que actúa como cliente en este caso, ¿no? Es el que nos solicita. Bueno, y acá iría una N. Después dice, cada médico puede trabajar en varios hospitales. Entonces, médico... ya lo vimos eso. Continúo. Cada hospital trabaja con muchos laboratorios. Entonces ya vemos que hospital se relaciona con laboratorios. Y un hospital trabaja con N laboratorios, como dice ahí, que dice muchos. Y un laboratorio presta servicio a más de un hospital. Bien. Entonces, este nombre fue el que me gustó para esa relación. Prestar servicios. ¿Ya? Un laboratorio presta servicio a muchos, a más de un hospital. Por eso puse la N también aquí. ¿Bien? Interesa conocer la descripción de cada servicio y la fecha en que se realizó. Y acá es donde tenemos que ver dónde ponemos esa información. Esa información se va a generar cada vez que un laboratorio se relacione con un hospital. Entonces no debería ser un atributo de entidad. Los atributos de entidades son estáticos, por lo general, ¿sí? Aunque alguna información puede cambiar, activamente está esa. El nombre del laboratorio es ese, ¿sí? Capaz que en el futuro cambia, pero cuando cambie, activamente va a tener ese otro nombre. En cambio, este tipo de información, la descripción y la fecha, se van a generar cada vez que un laboratorio se relacione con algún hospital. Pueden terminar haciendo muchísimas veces. Pero bueno, más de una. ¿Tá? Entonces, son atributos de relación. Y es muy interesante darse cuenta de cuándo el atributo es de relación y no de entidad. ¿Tá? En este caso, es así. Un paciente a lo largo de su vida pudo estar internado en varias salas. Así que vemos que paciente y salas también se relacionan. ¿Tá? Un paciente va a poder estar internado en N salas. Interesante saber desde qué fecha y hasta qué fecha estuvo internado en esa sala. ¿Ah? Es por eso que también, como estos son atributos de relación, estos dos también son atributos de relación, no son de entidades, porque cada vez que un paciente se interna en una sala va a generar estas informaciones. Y algo muy interesante, por ejemplo, gracias a este atributo, nosotros vamos a poder hacer consultas a la base de datos en cualquier momento, varias veces por día, para saber cuántas salas están siendo ocupadas en este momento. O dentro de 2 horas, hacemos la consulta dentro de 2 horas. ¿Tá? ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la fecha en que ingresó un paciente y si este campo está vacío o null, quiere decir que ese paciente no se fue todavía, sino que simplemente ingresó. Entonces, gracias a estos dos valores es que nos podemos dar cuenta cuántas salas y qué salas están disponibles y qué salas no están disponibles. ¿Ah? Haciendo una consulta a la base de datos en el futuro, obviamente. Interesando saber desde qué fecha y hasta qué fecha estuvo internado en esa sala. Cada paciente puede ser atendido por más de un médico. Entonces ahí vemos que hay una relación entre médico y paciente. Cada paciente puede ser atendido por varios o por más de un médico. A su vez, cada médico atenderá a varios pacientes. O sea que un médico va a atender a N pacientes. A su vez, ya lo leí, interesa conocer las fechas de atenciones. Esa información también se va a generar cada vez que un paciente sea atendido por un médico. Es por eso que es un atributo de relación. El médico que atiende a un paciente, el médico que atiende a un paciente puede generar uno o varios diagnósticos. Acá pasa algo muy interesante. Para que se generen diagnósticos, primero un médico tuvo que atender a un paciente. Primero lo que solemos pensar es que, bueno, acá va a haber una multirrelación. ¿Tá? Acá se va a relacionar el médico con el paciente, con el diagnóstico. Pero cuando tengamos la opción de una multirrelación o la divisemos, la forma de resolverla es por medio de una agregación. Entonces, por medio de una agregación, que es un tipo de entidad, vamos a poder tomar la relación entre dos entidades y relacionarla con otra entidad. ¿Bien?
Siempre se va a hacer en orden, en el orden de los acontecimientos. Para que se genere un diagnóstico, primero un médico tuvo que haber atendido a un paciente, interesando la fecha en que se realizó. ¿Ah? Entonces, cuando se va a generar un diagnóstico, que está aquí, la fecha en la que se genera también se desea guardar y lo ponemos ahí. Bien, alguien puede decir, pero ya estaba fecha. Sí, pero capaz que ese médico atendió a ese mismo paciente 4 veces y recién en la cuarta generó ese diagnóstico. ¿Está? Recién esa cuarta podría coincidir con una de estas, pero no todas. Entonces está correcto que sea así. Y tampoco hay que poner totalidad, porque no todas las veces que un médico atendió a un paciente genera un diagnóstico. Entonces tampoco hay que poner totalidad. Son cosas que pueden pasar y tal vez no. Cada paciente puede tener varios diagnósticos generados por un médico. Bien, entonces cada médico que atiende a un paciente puede generar N diagnósticos. ¿Tá? Y un diagnóstico obviamente se va a poder generar en varias veces que un médico atiende a un paciente. A lo largo de toda la vida de la base de datos. Siempre hay que tener en cuenta eso. La base de datos se hace para muchos años. ¿Tá? Imaginémonos 100 años para decir algo. La intención de una base de datos no es hacerla por una hora o por un día. Bueno, lo último para terminar esto, porque ya está finiquitado o terminado, es realizar la RNE de la agregación. ¿Por qué? Porque toda agregación genera RNE. ¿Y cómo se resuelve esta RNE? Bueno, primero tenemos que tomar un elemento de cada una de las entidades. Entonces dice, para todo M perteneciente a médico, para todo P perteneciente a paciente, para todo D perteneciente a diagnóstico, la relación entre médico y paciente, que está acá, se relaciona con D, que es este, ¿sí? Por medio de la relación genera, si, que este es un si condicional, como el if en programación, ¿tá? Si la relación M con P, o sea, médico con paciente, pertenece a atiende. Dicho un poco más entendible, para que se genere un diagnóstico, un médico tuvo que haber atendido a un paciente. Bien, entonces esto está generando esa restricción que va a impedir que se genere un diagnóstico sin antes un médico haber atendido a un paciente. Bien, bueno, con todos esos detalles hechos, terminamos perfectamente el ejercicio 1. Nos vemos en el siguiente.